les permitió acceder o que pudieran elegir la más apropiada, la que fuera más confiable, que a lo mejor haya obtenido respuesta a los datos que en este caso la persona buscaba, ¿no? O sea, creo que por ahí va esta cuestión. Y, por ejemplo, el caso de los recursos aquí que nos lo ponen, ¿no? Como una laptop o una computadora de escritorio. Entonces, yo creo que tiene cierta vigencia todavía. O sea, no vemos claramente una línea a la baja. O sea, todavía así como que parecen de estas gráficas que nos muestran a las 7 de la noche, ¿no? Ahí en los informes estos que luego hacen raros de los datos, de que sube, baja, pero la tendencia clarísimamente es hacia la baja. Bueno, aquí no es el caso, pero el asunto es que el acceso a la información para condiciones como estas de tipo neurológico, pues resultan importantes, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir esta. Esto me gustaría que pudiéramos tenerlo presente para el contexto que sigue a continuación de la farmacoterapia relacionada justamente para ansiedad. Y aquí estoy compartiendo ya el documento. ¿Sí lo pueden visualizar? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, creo que dijeron que sí. Gracias. Bueno, entonces, aquí lo importante que tenemos que identificar, primero es, efectivamente, qué es lo que podría estar generando el trastorno o esta condición, si la precisamos en ansiedad, como tal. Ya ustedes se adelantaron y dijeron, bueno, pues a lo mejor esto podría ser un tema de la neurotransmisión y los receptores, por supuesto, y la influencia de otros factores. Vamos a ir haciendo algunas lecturas antes de entrar a la presentación y aquí pues les voy a pedir que participen. Si alguien quiere, por favor, leer este párrafo y ahorita me muevo al de arriba, por favor. Yo, profe. Gracias. Son muchos los modelos que, desde distintas perspectivas teóricas, tratan de explicar la génesis y el establecimiento de las modificaciones afectivas que definen la ansiedad y la organización de los mecanismos neurofisiológicos responsables de las manifestaciones vegetativas, somáticas y conductuales. Muy bien. Aquí, brevemente, ¿habían ustedes visto, leído sobre qué representan cada una de estas tres palabras? Creo que la conductual está más fácil, pero las vegetativas y somáticas como manifestaciones, ¿ustedes sabrían indicar a cuáles se podrían referir? Las vegetativas tendrán que ver con el sueño. No te escuché bien. Las con ¿Tendrían que el ver con sueño. qué? Ok, o sea, hay algunas condiciones, por ejemplo, que adquieren esta cuestión y que guardan relación mucho con el deterioro, por ejemplo, de la reactividad de una persona. Entre ellas puede ser, por ejemplo, trastornos del sueño, ¿no? Así como muy notorio, ¿no? Que también le llaman así como, bueno, otro aspecto podría ser vegetativo, como la baja capacidad de hablar o de interaccionar, ¿no? Creo que aquí el asunto es que pueden ser difíciles de identificar en las personas, porque para que vean aquí esta complicación, si vemos en las cuestiones de tipo somático, vean aquí la que nos va a ayudar, ¿no? Para resolver a cuáles podríamos referirnos.
Como síntomas somáticos, habla de, primero, que son un conjunto porque normalmente no aparecen como muy aisladas. Hablamos de sudoración, palpitaciones, opresión precordial o como del pecho, fatiga, que no es lo mismo que tener todo el tiempo como sueño o tener problemas para dormir, micciones frecuentes, cefalea o dolor de cabeza, dolor muscular, insomnio, molestias digestivas. Esta, como ya les acabo de decir, ¿no? Lo de fatiga y el insomnio, en general parecen que cuestan trabajo de distinguirlas de las que podrían ser de tipo vegetativo, porque prácticamente son un desconecte de la realidad que pueden tener las personas a través simplemente de tener muchas ganas de dormir, principalmente, más que el insomnio, ¿no? Entonces tenemos estas y las conductuales que particularmente se van a traducir en un ámbito así más de cómo lo percibe la propia persona, es la irritabilidad, los cambios de humor, el que deje de hacer cosas que normalmente hacía o incorpore algunas que van totalmente fuera de su perfil o de la personalidad que normalmente tenía. Estos aspectos entonces van a decir, bueno, pues algunos de ellos, independientemente de un trastorno de tipo neurológico, suceden en ciertas etapas de la vida. Y este podría ser incluso otro factor. Cuando yo al inicio de la sesión les comentaba, ¿qué podemos en un dado momento esperar relacionar como factores que pueden hacer que una persona se enferme? Pues tenemos, por un lado, la situación de la neurotransmisión, de los receptores, lo que dijeron, pero también la edad, ¿sí? A veces el género en función de la capacidad que tiene algún padecimiento de poder tener ciertos rasgos heredables, ¿no? Y en particular, si me sigues ayudando, por favor, en la lectura, vean esta cuestión, ¿no? Aquí vamos a poner este texto para que me sigas ayudando, por favor, en la lectura. Claro. Suelen mencionarse 4 tipos de estímulos capaces de despertar la ansiedad: las señales de carácter punitivo, las señales carentes de imagen gratificante, los estímulos novedosos que originan la perplejidad, recelo, duda, y los estímulos que producen miedo de forma innata. A estos estímulos de carácter ambiental se suman las propias vivencias y sentimientos que introducen su tonalidad interpretativa. Gracias. Entonces, en este último cierre que hace aquí el texto de la tonalidad interpretativa es particularmente lo que puede dificultar distinguir si este tipo de estímulos que pueden desencadenar en algunas personas susceptibles el trastorno, pues quiere decir que a lo mejor algunas de estas dependen más del contexto en el que se encuentre la persona. Vamos a ponerlo así como un ejemplo. En el famoso y popular estadio de la adolescencia, sabemos que allí existe toda una reconstitución neurológica que genera que desde el punto de vista del comportamiento, desde el punto de vista somático, los adolescentes tengan modos, maneras, comportamientos que a veces ni ellos se gustan o que a veces percibimos que pueden ser como molestos, etcétera. Esta cuestión, por supuesto, puede verse más estimulada si el contexto en el que ellos viven, pues puede hacer que más fácilmente se incremente cierto o se denote más cierto rasgo que los haga ser a lo mejor susceptibles a que sean más violentos, a que sean más empáticos con ciertos comportamientos de riesgo como fumar, beber, etcétera, ¿no? O sea, muchas cuestiones. Si lo pensamos en un contexto más general que aplica a todas las edades, podríamos ponernos a pensar,
a manera así como hasta de reflexión, si ustedes lo quieren ver, ¿no? ¿A cuáles de estos estímulos que acabo yo aquí de escuchar y leer, probablemente estoy yo más expuesto hoy en día, ¿no? Hoy, marzo del 2021. O sea, y si yo percibo que tengo alguna afectación sobre alguno de ellos, ¿sí? El punto es que este contexto, pues podría ser en un momento, pues de seguro esta persona le está pasando por lo obvio, ¿no? Porque pues es la contingencia y todo el mundo se pone así o puede estar pasándola mal. Pero justo esta es la cuestión que insisto en que puede dificultar el diagnóstico oportuno de este tipo de trastornos porque no necesariamente se van a identificar aislados esas condiciones de otras. O sea, a lo mejor se trata de estrés y que va a tener varios rasgos similares a los que acabamos de comentar, pero aún así tendríamos como que darle la importancia para ver si efectivamente estamos atravesando por alguna cuestión importante, ¿no? En este sentido. Ahora, aquí vamos a pedirle a alguien más que por favor lea este apartado ya para entrar en el contexto de los fármacos. ¿Alguien, por favor? El fármaco ansiolítico es aquel que alivia o suprime el síntoma de ansiedad sin producir sedación o sueño. Existe una clara tendencia a considerar el efecto ansiolítico como el primer paso de una línea continua de efectos progresivos. El de los ansiolíticos sedantes hipnóticos, según ello, dosis crecientes de cualquiera de los componentes producirán sedación, sueño, anestesia, coma y muerte. Muchas gracias. Entonces, tenemos aquí en este tipo de trastornos oportunidad de visualizar a veces justo definiciones que distinguen a estos grupos farmacológicos involucrados. En este caso, por ejemplo, los ansiolíticos se propone una definición. Quiere decir que por asumir lo obvio, un ansiolítico va a suprimir el síntoma de ansiedad. No obstante, señala este concepto que lo ideal es que pueda ser muy selectivo, que esto ya vimos que tiene muchas ventajas y que también en un determinado momento esa seguridad que la selectividad puede ofrecer limite la producción de sedación o de sueño, ¿no? En ese sentido. Yo creo que el concepto es muy aspiracional. Vamos a ver que lamentablemente no ocurre toda esta situación así como tal. Hay efectos secundarios que se deben de pagar, si me lo permiten decir así, que es en este caso necesario monitorizar. Y además, este texto ya nos anticipa. Es muy importante entender que estos ansiolíticos tienen o pueden ofrecer una gama de otros efectos que están claramente asociados a una relación dosis dependiente. Ya ya se dan cuenta aquí. O sea, que para empezar los ansiolíticos pueden ser sedantes hipnóticos, que al final tanto la sedación como la hipnosis redunda en la inducción del sueño. Puede también causar la anestesia a una dosis que ya estaría siendo cercana a la dosis terapéutica superior, pero con el riesgo de que si se supera, puede generar coma o este bloqueo del sistema nervioso para poder reaccionar ante los estímulos y la muerte en un determinado momento cuando hablamos ya de sobredosis o ya estamos refiriéndonos a lo mejor a efectos claramente pues, tóxicos, ¿no? Por parte de los ansiolíticos. Entonces, aquí tenemos como muy clarito el asunto de que los ansiolíticos no son en lo absoluto medicamentos de libre venta. Se requiere de una prescripción especial, se requiere de un monitoreo
idealmente farmacéutico, y que en este caso nos invita a pensar en el siguiente planteamiento que me gustaría saber es su opinión respecto al uso del ansiolítico o la duración del uso de los ansiolíticos. ¿Creen ustedes que la ansiedad se cura? No, Se podría tratar, ¿no? Pues es que la ansiedad es un estado de conducta, bueno, no de conducta, es un estado de reacción del propio ser humano. En cuanto se vuelva a presentar ciertas situaciones, va a volver a manifestarse. Es algo humano, por así decirlo. Ok, Podemos, ok. pero pues, de hecho, hasta cierto punto es necesario para la supervivencia humana, o bueno, lo era. Ok, sí me queda claro tu punto de vista. ¿Alguien más? Ahora vean, ¿creen ustedes entonces que los tratamientos ansiolíticos, o sea, contemplando esto que está aquí resaltado, ¿creen ustedes que deben de ser prolongados seguramente? O sea, que duran mucho tiempo los vigentes en una persona los tratamientos ansiolíticos. sí y es que tendrían que abarcar pues, tanto los estadios donde la persona como que no tiene crisis constantes cuando ya son las crisis fuertes. Ok, digamos entonces que allí aplica la de depende, ¿no? Es decir, que de acuerdo a la severidad de los rasgos que veíamos como somáticos, conductuales o los vegetativos, es que se tendría que esperar que sea congruente con la farmacoterapia, ¿sí? Habrá algunos tipos de ansiedad que requieran, en este caso, a lo mejor hasta una combinación de medicamentos para poder asegurar, mediante el mecanismo que vamos a reconocer, pues el que el paciente, como dice allí el texto, ¿no? Ya quiebre con estos efectos o estos síntomas de la ansiedad. Entonces, la magnitud de la propia ansiedad sería lo que dicte la vigencia o qué tanto va a durar implementado un tratamiento de esta forma. Lo cierto es que creo que ahí todos estuvimos de acuerdo con su compañero, ¿no? La ansiedad no es algo malo, no es algo malo que como seres humanos podamos percibir, ¿sí? Es una respuesta natural. Sin embargo, lo que ya no nos parece adecuado desde este punto de vista natural es que una persona esté todo el tiempo viviendo síntomas de ansiedad. Imagínense, ¿no? Lo complicado que esto puede ser para una persona. Bueno, voy a salir ahora de aquí y me voy a la presentación. Ok, bueno, entonces tenemos que no dejar de tomar en cuenta que esta acción dosis dependiente, es decir, que conforme sea incremental, en el caso de los ansiolíticos, es posible esperar sin la adecuada supervisión o el monitoreo estas consecuencias porque son bien importantes, ¿no? Es decir, que tenemos que implementar un seguimiento, sí, pero previo a reconocer a que es necesario el seguimiento en las personas con este tipo de enfermedad, tenemos que verificar que efectivamente se haya hecho el adecuado diagnóstico de la condición.
¿sí? Y acuérdense que cuando hablamos de esto, no quiere decir que vamos a calificar, ¿no? La actuación del médico especialista. Se trata, acuérdense, ¿no? Desde el punto de vista, se acuerdan de estos rasgos en la atención farmacéutica, que nosotros lo que queremos es que el paciente reciba el tratamiento correcto, ¿no? ¿Se acuerdan lo de la premisa del el medicamento correcto en el paciente correcto? ¿Sí? O sea, a ese punto me refiero. Pero además, tenemos aquí que plantearnos otra cuestión. Los ansiolíticos reducen la ansiedad, los hipnóticos inducen somnolencia, ¿sí? O el sueño. Y dijimos que conforme la dosificación se incrementa, el primer efecto que observamos es el ansiolítico. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Esto incluso el texto ahí nos lo comentaba. Y que posteriormente lo que veíamos eran estos efectos hipnóticos y sedantes, ¿no? Pero aquí el asunto es, ¿creen ustedes que, solo por esto, estas ideas que estamos ahorita viendo, ¿creen ustedes que sea adecuado como respuesta a la implementación de un tratamiento ansiolítico, pues que una persona que claramente tiene síntomas vegetativos, somáticos y conductuales de ansiedad, una respuesta farmacológica esperada sea ponerlos a dormir? Porque fíjense, pues si tú acabas de decir, Cairo, que estas personas, pues imagínate, ¿no? Qué feo que todo el tiempo estén como con ansiedad. Y qué bueno que mejor les damos un medicamento que pues las deje tranquilitas y mejor estén ahí como durmiendo, quietecitas, ¿no? Para que no se vayan a lastimar o vayan a lastimar a alguien en su ansiedad. ¿Piensan que esa sería una de las metas clínicas de los ansiolíticos? ¿Qué piensan? El dormir a la gente, no. Bueno, Realmente, estén como dormidos. Ajá. dormidos, no exactamente, sino que el objetivo sería, para pesar de que los ansiolíticos hipnóticos las personas pueden desarrollar dependencia, y ese ya es otro problema. Lo conveniente es utilizar el ansiolítico como un tratamiento, pero condicionado con apoyo psicológico. Ok. Mm, ¿Alguien más? Yo digo, profe, que también depende de cómo lo estemos hablando, porque, por ejemplo, hay personas que tienden a tener crisis en la noche y literalmente se pueden pasar pues toda la noche con estas crisis y sin dormir creo que ahí lo más adecuado sí sería poderles ayudar a conciliar el sueño, ¿no? Porque evidentemente pues estos síntomas se pueden agudizar con estos, este insomnio o sin poder dormir constantemente. Muy bien, gracias. Entonces ven aquí un poquito el alcance de la pregunta, ¿no? Eh, no nos gustaría que por el hecho de implementar un tratamiento ansiolítico, estuviéramos pensando en que lo correcto fuera que estas personas, pues para que estén tranquilas o quietas, estén durmiendo. Porque a lo mejor lo pensaron y no lo dijeron. Pues es que el texto anterior decía que por definición un ansiolítico no debería de causar este sueño, ¿no? Entonces desde ahí se resuelve el planteamiento que yo les decía, ¿no? O sea, de que, Cairo, pues más bien a tu pregunta, la cosa es, pues si estamos hablando de que de implementación de un tratamiento ansiolítico, pues no debemos de pensar en que se debe de generar o inducir el sueño, idealmente, porque además, como alguien por ahí en lo que comentaba lo dijo, o sea, y se imaginan, o sea, lo llevamos de un estado de ansiedad a un estado de sueño. O sea, realmente tenemos que ver el contexto que yo creo que perciben en las respuestas de la calidad de vida, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo bien presente que en los trastornos neurológicos de pronto hay que tener en cuenta, porque luego eso es lo que vemos ya en la práctica, ¿no? Pues estos pacientes están todos así como contenidos en el sueño, como que todos así como llevarlos al extremo,
porque pues mejor que estén así a que estén todos así como les decía, ¿no? Ansiosos. Y ese no es una de las metas clínicas. Acuérdense de estos contextos que nos dicen, ¿no? O sea, se trata de llevar al paciente a que pueda tomar parte de su contexto social, que participe otra vez, que haga las cosas cotidianas que normalmente hacía, que gracias a que se están disminuyendo esos rasgos vegetativos, somáticos o conductuales, puede estar laboralmente mejor, puede estar trabajando, aportando a su casa, puede ya colaborar en las actividades domésticas, puede tomar mejor sus clases. O sea, si ven este punto, es bien importante estarlo monitorizando. Es que el asunto es, sí, mira, aquí ya vemos claramente que el medicamento está funcionando porque este paciente, ya nos dicen ahí sus familiares, se la pasa durmiendo, ¿no? Qué bueno. No, eso no es bueno, ¿sí? O sea, no tenemos que pensar de esa manera en lo que toca a la metaclínica. Sí, espero que quede ahí clara esta idea, ¿no? Y entonces, aquí, pues lo que vemos en la tabla es, sí, algunos casos de fármacos ansiolíticos, incluyendo este grupo que algunos expertos hablan, ¿no? De que, pues, si bien es una primera línea, no deberíamos de promoverla, porque, pues, al final es, por su mecanismo van a ver, polémico, ¿no? Que a lo mejor estemos intoxicando a la gente por exponer el medicamento y mejor decía su compañero, ¿no? Vámonos al aspecto más no farmacológico, como puede ser la psicoterapia, y mejor hay que hablar con los pacientes, y técnicas de meditación o de relajación para que eh, la ansiedad reemita. Pues bueno, aquí todo es viable, pero tenemos que verificar que esté funcionando, ¿no? Tenemos antagonistas de benzodiazepina, porque pues ya se dan cuenta que si empezamos a identificar datos en donde la toxicidad por una dosis elevada de estos medicamentos se hace presente, pues se antagoniza, ¿no? Tenemos también que los benzodiazepinas con dosis más elevadas también pueden inducir fácilmente en el sueño, y allí tenemos cierta, digámoslo así, ¿no? Competencia en efectividad con los barbituratos, que también resultan ser muy, muy buenos en este caso, ¿no? Entonces, estas dos sustancias son relativamente, pues, baratas. Se les puede conseguir con cierto truco, debo decirlo, o sea, no está bien, pero acuérdense que algunos de estos agentes, más los barbituratos, también se pueden encontrar en el uso veterinario, ¿no? Y entonces, conseguir para usos no terapéuticos estas sustancias, pues, es posible, lamentablemente, ¿no? De ahí que nos recomiendan que, no aceptemos, bebidas, de desconocidos, porque pueden traer a lo mejor esto y generar sueño, ¿no? Entonces, esto ya habla de estos abusos en el uso de este tipo de agentes. En el contexto de temporalidad, los barbituratos fueron originalmente los primeros ansiolíticos que se consideraron para uso terapéutico en el ser humano. El detalle es que muchos efectos secundarios que se producían por alcanzar diferentes órdenes de receptores a nivel del sistema nervioso central, periférico, además de la toxicidad que podían producir a nivel hepático por su amplia capacidad de saturar varios sistemas microsomales, lo llevaron como a un segundo plano o a un uso más restricto para otras condiciones. Y todavía, además, que había que estar monitorizando, que no hubiera evidencia de intoxicación por estos agentes por su margen terapéutico limitado o estrecho que pueden tener estas personas, ¿no? Entonces, el punto aquí con este tipo de agentes es que sí los vamos a volver a comentar,
porque tienen una capacidad exitosa de influir sobre ciertas neuronas dopaminérgicas y serotoninérgicas principalmente, de manera que pueden impedir que que el impulso eléctrico se limite o sea más lento, y entonces esto puede tener una ventaja terapéutica que ya veremos después en dónde, ¿no? Y de allí que las benzodiazepinas que se desarrollaron posteriormente, pues ya superaron como este tipo de problemáticas y fueron, en este caso, posicionándose más en el uso y su mención en guías clínicas para el abordaje de trastornos de ansiedad. Ahora le estoy agregando ahí ya esta terminología. No me voy a meter mucho en ese plano, voy a rodear por ahí estas cuestiones del diagnóstico y todo esto, porque acuérdense que por ahí vamos a terminar con bueno, vamos a incluir posteriormente alguna presentación en el caso de de estos medicamentos, ¿no? Relacionado a este tema, que por ahí hay un equipo el que lo haría, ¿no? Entonces, por eso les digo que ahí no voy a meter como mucho, ¿no? En esos aspectos. Eh, ahora, en esta diapositiva lo que vemos es que el mecanismo de acción que tanto las benzodiazepinas como los barbituratos van a tener depende de este receptor GABA. O sea, hablamos de nuevamente de un sitio de acción acoplado, en este caso a un gran sistema receptor que es el GABA, ¿no? Entonces, este canal ya de por sí regula muchas actividades a través particularmente de la capacidad de mediar la concentración del electrolito plus cloro. Ahora, sabemos, y creo que la semana pasada lo estuvimos retomando como un aspecto importante desde el punto de vista farmacológico, que los canales pueden tener no solamente esta capacidad de apertura o cierre en función de un estímulo químico, que podría ser, por ejemplo, el simple paso del electrolito y la concentración, el gradiente de concentración que éste genera, sino que la consecuencia que también se puede observar por este influjo o el flujo del electrolito, acuérdense que va a ser el cambio de la carga eléctrica que potencialmente podría ocurrir también en la membrana celular en donde se encuentren estos tipos de canales, ¿no? Por lo tanto, nuevamente aquí, la situación es que no podemos fácilmente aislar solo la acción neurotransmisora en este caso, de los potenciales de acción, la conductividad eléctrica, que también a nivel de las neuronas se podría dar, ¿no? Entonces, aquí tenemos justo en esta mención de las diferentes isoformas de estos receptores de GABA, cómo tienen una contribución, en este caso, en el sistema nervioso, que puede tener, en este caso, una localización posináptica, que puede ser la isoforma A, o también a nivel presináptico o posináptico. Entonces, acuérdense que aquí hablamos de la importancia que tiene el encontrar estos receptores acoplados a un sistema grande como este de canal, y la consecuencia que más, digamos, clínicamente podemos nosotros tomar ventaja, porque visualizamos que puede regular, en este caso, a través del electrolito cloro, la acción en las personas, ¿no? Entonces, ya aquí tenemos como una idea de hacia dónde puede ir el mecanismo de acción, ¿no? Ahora, cuando la activación de los receptores ocurren, ya habíamos dicho, o sea, podemos pensar que esta conductividad que se ocupan de mediar estos receptores pueden tener claramente una modificación
por el gradiente de concentración del electrolito y también en la capacidad de favorecer o no la transmisión del impulso eléctrico. ¿Sí? Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo es que en este caso es esperarse que el estímulo en estos receptores permitan este fenómeno de incremento en la conductancia por el cloro, de manera que podamos observar esta hiperpolarización. Esta hiperpolarización va a tener por consecuencia una modificación en el impulso eléctrico con el cual están relacionados, y entonces esto puede, digámoslo así, vamos a comentarlo más adelante, digamos como que puede disminuir en tiempo esta capacidad de conductividad de este impulso. O sea, se puede hacer como un poquito más lento, ¿no? Vamos a ver esto, creo que en el siguiente, en una de las siguientes diapositivas, un poquito más con detalle, ¿no? Y entonces, estos efectos son los que podrían hablar de la depresión del sistema nervioso. Quiere decir que una sobresaturación del sistema nervioso por el medicamento, o sea, aquí hablamos de estos efectos incrementales en la dosis que yo les decía, pueden ocasionar este tipo de efectos depresores. ¿Qué podemos entender como efectos depresores del sistema nervioso central? O sea, como que hablamos de que la persona se puede poner triste. No necesariamente, ahí sería como más bien una observación conductual, ¿no? O sea, aquí hablamos de que se puede, han escuchado este término, ¿no? Como ralentizar o como de disminuir esta capacidad de respuesta, ¿no? Es decir, que a lo mejor algunos de los efectos somáticos que se pueden apreciar es que disminuye la frecuencia cardíaca. Y si lo vemos en el contexto de la ansiedad, pues podríamos decir, a lo mejor en la ansiedad existe una descarga adrenérgica importante que pueda estar generando mayor gasto cardíaco y por lo tanto taquicardia. Eso podría ser bueno, el efecto de este tipo de fármacos, porque ralentiza o hace que se normalice por la tendencia a disminuir la frecuencia cardíaca. Eso parece ser clínicamente bueno en un contexto de ansiedad y ven ustedes que queda totalmente fuera del espectro que no, por definición no queremos, ¿no? Eso no tiene nada que ver con que le dé sueño a una persona, ¿no? Entonces, este tipo de influencia pues puede también tener una consecuencia importante ¿se acuerdan de esta retroalimentación o regulación retroactiva de cortisol, ¿no? Que también ya se acuerdan que tenía una contribución a la adrenalina, y esto puede hacer que la persona empiece a controlar sus niveles de cortisol, que también pueden ser contribuyentes al sistema, a este trastorno de ansiedad, y entonces esto podría ser bueno. El detalle, porque cuando vemos así los defectos depresores del sistema nervioso no nos suenan como muy guau, a menos de que lo veamos como yo se los acabo de decir. Porque si la dosis es todavía mayor, la depresión del sistema nervioso nos llevaría a que ahora la persona empieza a tener no solamente una disminución en la frecuencia cardíaca, sino que puede ser incluso hasta bradicardia, disminuir la frecuencia respiratoria, empieza a andar ahora sí con sueño, y entonces ya no estamos viendo el efecto ansiolítico deseado, ¿sí? La capacidad de, si vamos a algunos datos vegetativos, entonces sí, la persona parece que está todo el tiempo con ganas de dormir, poco reactiva, poco voluntariosa, ¿no? Luego así lo dicen, ¿no? Así como desganada, sería un término más o menos equivalente. Y entonces como que, ok, de estar como de
de estar en un estadio de ansiedad claramente, pues ya la llevamos a un estadio en donde pues está todo así reducido, ¿no? A una incapacidad de respuesta. El problema es que si la dosis sigue siendo elevada o se sigue suministrando porque a lo mejor se tomó doble, intentó hacer una cosa loca y se tomó de más, entonces los efectos depresores podrían generar incluso la pérdida de la capacidad de la respiración o el bloqueo en la capacidad de la respiración, ¿no? Y del funcionamiento del miocardio. O sea, esto habla de que puede morir una persona por sobredosis de este tipo de agentes, ¿no? Entonces, lo de los efectos depresores pueden tener una naturaleza diferente y hay que estar atentos en las personas a que no sucedan. Aquí en esta imagen, solo para que vean cómo en diferentes posiciones de los diferentes dominios de este canal, podemos ver primero pues que hay un sistema GABAérgico, un receptor GABAérgico acoplado a este canal, ¿no? O sea, lo vemos tanto en este dominio alfa como beta. Pero también aquí vemos que puede tenerse una influencia, en este caso, porque en este dominio alfa hay receptores que son o sitios afines a las benzodiazepinas, al fumosenil, al zolpidem, que se acuerdan que estos pues, eran agentes, los dos, bueno, el primero y el tercero, que pueden tener esta capacidad ansiolítica, ¿no? Pero también ahí tenemos uno que puede tener una capacidad remedial, ¿no? O como de antídoto. Pero también vemos que en otra posición existen estos sitios en donde los barbituratos pueden tener su acción, ¿no? Entonces, la cuestión es que el paso del cloro como tal puede también influir en este gradiente de concentración que al interior de la célula puede en algún momento redundar en el cambio de la polaridad en la membrana celular, ¿sí? Principalmente de tipo posináptico, veíamos, ¿no? Entonces, ahora sí, si lo vemos desde esa perspectiva, ahora vean esta cuestión, ¿no? Decíamos que el hecho de modificar la conductividad del impulso nervioso, de este impulso eléctrico, que va acompañado del neurotransmisor, pero también de este efecto saltatorio, ¿no? De este umbral eléctrico, pues arranca, ya lo veíamos, ¿no? Desde una porción de axón terminal y que hablamos aquí potencialmente de una neurona altamente especializada en GABA, ¿no? O sea, en la síntesis de GABA. O sea que aquí es otra vez, ¿no? Recordar pues que tenemos algunos neuronas que son especializadas en la procuración de este tipo de neurotransmisores, ¿no? Entonces, el GABA, pues evidentemente tendría que ser depositado a lo que sería este espacio o hendidura sináptica y que en este caso, pues va a alcanzar, como decíamos en las otras representaciones, pues su receptor, que ya veíamos en el caso de la lámina anterior, pues un receptor complejo, ¿no? Se trata de un receptor acoplado a un canal, ¿no? Entonces, esto hablaría aquí que, pues bueno, pues este estímulo permitiría, así como lo vamos viendo en estos numerales, pues hablaría de que pues va a interaccionar con este receptor acoplado a canal y de esta manera se facilita la entrada o el ingreso de cloro a esta porción posináptica, ¿no? Entonces, esta cuestión como de tipo como natural, es decir, que se esperaría que suceda normalmente, pues va a generar
que el gradiente de concentración que al interior se tenga cambie y de esta forma tengamos la propia acción de GABA, ¿no? Es decir, que si nosotros lo viéramos desde la perspectiva de la neurona adrenérgica o colinérgica, qué coincidencias podemos visualizar. Primero, que pues va a haber un receptor específico para GABA y que es posible esperar una respuesta importante del neurotransmisor sobre esta porción postsináptica, ¿no? Entonces, ¿cuál podríamos decir que es esa respuesta esperada por por la interacción de GABA con su receptor? Pues lo que llamamos como la reducción de la excitabilidad de la neurona, ¿no? O sea, esto que vemos aquí en esta secuencia que vemos hacia la derecha en la figura, donde habla del impulso nervioso en curso que queda disminuido. O sea, en este caso, esta excitabilidad neuronal que se ve reducida, o sea, podría traducirse en que el tono muscular, si fuera, por ejemplo, ese el caso, pueda verse relajado o que esta capacidad GABAérgica, si la podemos decir así, tiene una relación en que podamos nosotros observar una disminución en la excitabilidad o el estímulo, ¿no? Que una persona pudiera tener, ¿no? Entonces, si lo que estamos entendiendo es que se trata GABA de un neurotransmisor que regula la excitabilidad en el sistema nervioso, quiere decir que lo va a lograr a través de su interacción con este sistema acoplado a canal, ¿sí? Y entonces aquí nosotros podríamos empezar a decir, ¿no? GABA parece ser de forma constitutiva bueno en nosotros ya mismo porque nos ayuda a reducir el estrés del día a día, si lo quieren ver así, o a tranquilizarnos, ¿no? Es una vía alternativa a las famosas endorfinas que yo mencionaba en algún momento, ¿no? Que les comentaremos también después. Esto se trataría de que GABA nos hace sentir menos ansioso o que podamos, como les decía, activar un sistema que nos permita calmarnos, ¿no? Sí, pero no es algo que esperamos que esté todo funcionalmente todo el tiempo activado, o sea, no se va a estar liberando GABA para obtener este efecto todo el tiempo, ¿me explico? Si me van entendiendo hasta este punto, entonces, vamos ahora del otro lado, ¿sí? Si para el tratamiento de la ansiedad, ¿no? En donde parece ser que hay como un sobreestímulo, en este caso, en estas personas, que aparentemente está generando estos datos vegetativos, somáticos y conductuales de ansiedad, pues la procuración de estos estadios de tranquilidad y todo este rollo, parece ser que los puede dar GABA, pues hay que incrementar la ventana de acción precisamente de GABA. Porque pues aquí todo esto lo vemos así, ¿no? Como muy rápido, muy instantáneo. Y funcionalmente o constitutivamente, pues esto pasa en nuestro día a día. Pero en las personas con un trastorno de ansiedad, todo el tiempo impulso nervioso a nivel adrenérgico principalmente va a estar gatillado, ¿no? Entonces necesitamos procurar que este efecto GABAérgico se refuerce, ya lo ven aquí en este numeral, con el propósito de que se pueda incrementar el efecto inhibitorio que GABA puede ofrecer. Esto entonces, ¿cómo se lograría?
Pues aquí ya se acuerdan que hablábamos de un sitio, voy a regresar aquí, de un sitio en esta región alfa de este sistema GABAérgico acoplado a un canal que puede ser estimulado por las benzodiazepinas de manera que pueda mantener a manera de refuerzo, como lo dice aquí, esta interacción de manera que el impulso nervioso parezca reducirse y que al menos en aquellas neuronas que son, en este caso, estimuladas por este neurotransmisor GABA, pues así suceda. Y entonces esto limitaría esta reactividad eléctrica y entonces este impulso pues va a tender a disminuirse. ¿Qué tan instantáneo, como luego lo comento, puede ser? Va a depender por mucho de los otros factores que también ya habíamos dicho, ¿no? O sea, qué tanta capacidad de liberación de GABA tenga la persona, ¿sí? Porque, o sea, el mecanismo suena así como muy, muy bonito, como se dice, ¿no? Así de que, bueno, pues si las benzodiazepinas lo que van a hacer es privilegiar la interacción tanto de GABA para que el cloro pueda pueda traspasar a través de este canal y esto desregule el impulso nervioso, pues sí está muy padre. Pero, ¿y qué tal si hay pocos receptores de GABA acoplados a un canal o que estén defectuosos? Ahí tenemos una limitante, ¿no? ¿O qué tal si para que todo esto ocurra de forma posináptica hay poca liberación presináptica de GABA? Porque ya vieron que se necesita, ¿no? Entonces, bueno, por ahí tenemos, o todavía más raro, ¿puede haber una deficiencia de cloro en una persona? Supongo que sí, o sea, debería de haber un trastorno muy, muy raro, que pueda estar asociado a una baja concentración de cloro y pues ya dio el traste a este mecanismo, ¿no? Porque pues necesitamos que se privilegie el paso del cloro al interior para que se hiperpolarice la membrana y de esta manera el impulso nervioso ya no esté tan activo, pues ya valió, ¿no? Como se dice. Entonces, el asunto es que sí son los factores que tendríamos que considerar. No los vamos a poder anticipar o estudiar tan fácil porque van a decir ustedes, pues medimos el cloro, a lo mejor sí, medimos qué cantidad de receptor hay, pues va a ser muy complicado y sería muy costoso, pero, o sea, no quiero decir que no sea posible, ¿no? Pero va a tener su propia complejidad, ¿no? Esta cuestión. Pero, dada digamos, la ocurrencia de estas condiciones que podrían no favorecer el éxito de este mecanismo de acción, parecen ser limitadas, o sea, ocurrirían poco. Lo cierto es que en muchas personas se podría esperar que este mecanismo de acción que acabamos de comentar sí suceda y entonces sin que necesariamente se observe el sueño, los efectos relacionados, estos síntomas relacionados a la ansiedad podrían empezarse a observar. ¿En qué grado? Bueno, vamos a ver en la próxima sesión estos aspectos farmacocinéticos que nos ayudarían a decir, bueno, qué tan rápido, entonces ahora sí podemos resolver que van a empezarse a notar los síntomas que disminuyen, qué tipo a lo mejor de interacciones tendríamos que cuidar, porque pues ya saben, ¿no? Decíamos en la sesión pasada que en nuestro rango de edad, en donde normalmente este tipo de trastornos ocurren, ¿se acuerdan que lo hacía el Instituto de Métrica en las gráficas que veíamos? Entonces podríamos pensar, bueno, existe potencialmente ahí que un grupo, una fracción de esta población podría ya estar cursando otras enfermedades crónicas y entonces están tomando otro tipo de medicamentos.
hay que verificar la farmacoterapia para ver si no estamos, en este caso, en posibilidad de observar algo que no sea adecuado, ¿no? Un efecto aditivo, o una interacción a nivel hepático, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que aquí es más importante todavía el estar haciendo el seguimiento de estos pacientes, idealmente el seguimiento farmacoterapéutico, porque pues al menos crónico sí puede ser, o sea, esto ya nos está diciendo, ¿no? Cómo podemos empezar a tener una idea del tiempo que tendrían que estar tomando estos medicamentos las personas, o sea, queremos que estos efectos estén vigentes, sí, pero que, como lo dijo su compañero, que a lo mejor existe alternativamente, sin necesidad del consumo de un medicamento, la posibilidad de que las personas aprendan a modificar ciertos hábitos o ciertos comportamientos que le ayuden también a disminuir la ansiedad. Y esto a lo mejor en el tiempo haga que sea posible el retiro del tratamiento. Es posible, o sea, no puedo decir que todas las personas que una vez que son diagnosticadas con ansiedad, quiere decir que para toda la vida lo tengan que tomar. Parte de la exposición que va a hacer el equipo va a hablar sobre pues qué otros contextos de ansiedad podemos entender, ¿no? Y de ahí la importancia del diagnóstico. Habrá algunos trastornos relacionados a la ansiedad que sí ameriten un uso más prolongado e incluso, como yo les comentaba, combinado, ¿no? De agentes sobre esta línea. Y además, aquí ustedes podrían pensar, bueno, en aquellos casos en donde claramente este tipo de tratamiento no funciona, entonces hay otros fármacos que pueden reducir la ansiedad utilizando otro recurso de neurotransmisor que no sea el GABAérgico, sí puede haberlos. Entonces, estos son otros medicamentos no, de tipo no benzodiazepina, que podrían también estar relacionados al tratamiento ansiolítico. Entonces, hay que, en este caso, ver estas cuestiones, ¿no? Van a decir ustedes, bueno, y entonces está por ahí un poquito pendiente el caso del efecto hipnótico, ¿no? De inducir el sueño en las personas, y alguien lo decía, esto puede ser una ventaja clínica en las personas que tienen incapacidad de dormir, ¿no? O sea, o que tienen problemas para dormir bien. Sí, pero se acuerdan que decíamos en otro tema que había otros agentes que sin, digámoslo así, tener un efecto sobre el sistema nervioso central, digámoslo así, receptores de esta naturaleza, podían también inducir sueño, porque hablábamos de receptores, ¿se acuerdan? De histamina. Entonces, allí la guía clínica comenta, ¿por qué no empezar con ese tipo de agentes antes de transitar al uso de estos agentes que pues ya se dieron cuenta que si no están adecuadamente prescritos y monitorizados, podrían ocasionar algunos efectos secundarios importantes, que también serán los que vamos a comentar posteriormente. ¿Tienen alguna pregunta o comentario hasta aquí? Creo que no, profe. Como les decía, vamos a arrancar de aquí, en esta parte, la próxima sesión. Bueno, que tengan buen provecho, nos vemos la próxima. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.